Hola, mi nombre es Anet. Sean todos bienvenidos a mi canal. Les quiero compartir pequeñas reseñas de casos que le sucedieron a personas normales como tú y como yo. Ven, acompáñame. Y si estas reseñas son de tu agrado, da like y suscríbete. Jessica Marie Lunsford vivía en Homosassa, Florida, en los Estados Unidos, una localidad con 2.578 habitantes cuyo nombre proviene de los nativos Seminole, que significa río de peces. Jessica nació en Gastonia, Carolina del Norte, el 6 de octubre de 1995. Sus padres, Mark Lunsford y Angela Bryant, se separaron cuando Jessica apenas tenía 1 año de edad, por lo que posteriormente se fueron a vivir a la casa de los padres de Mark en Homosassa, Florida. Era el miércoles 23 de febrero de 2005. Jessica Lunsford, de 9 años de edad, había tenido un largo día. Había ido a la escuela ese día y luego a clase bíblica. Ese día, Jessica llegó a casa a las 9 de la noche. Su padre Mark y sus abuelos Ruth y Archie estaban en casa. Como todas las noches, su abuela Ruth la llevó a su cama a dormir a las 10 de la noche. Su padre Mark no pasó la noche en casa, sino que se fue a dormir a casa de su novia luego de que Jessica se fue a dormir. Regresaría nuevamente a casa temprano en la mañana del día siguiente para alistarse para ir al trabajo y ver que Jessica se fuera a clases. A las 5:45 de la mañana del jueves 24 de febrero, Mark regresó a casa como lo acostumbrado. Escuchó la alarma de Jessica sonando, pero esta no se levantaba después de varios minutos, por lo que decidió entrar a su habitación para levantarla, pero Jessica no estaba ahí. Mark buscó en toda la casa y las afueras, pero no había señales de Jessica. Todo estaba en orden en casa. Los abuelos no tenían idea dónde estaba Jessica. Ellos se habían ido a la cama después que Jessica y no habían oído nada durante la noche. Tampoco había signos de entrada forzada. Sin embargo, Mark no recordaba si él había dejado la puerta abierta la noche anterior. Jessica no era el tipo de chica de irse a algún lado sin decírselo a sus abuelos, por lo que reportaron la desaparición a la policía. La policía inspeccionó el área y entrevistó a los vecinos, los cuales dijeron no saber nada. Lo único cierto que se sabía era que Jessica se fue a la cama a las 10 de la noche del día 23 de febrero y que Mark, al regresar a casa al día siguiente a las 5:45, no la encontró. Algo sucedió en el intervalo de 10 de la noche a 5:45 am. Luego de la búsqueda fallida de Jessica, la policía decidió revisar la lista de agresores sexuales. En ella aparecía el nombre de John Couey, un agresor sexual registrado de 45 años que se había mudado a tan solo 41 metros de la casa de Jessica y quien recientemente se había ido hacia el estado de Georgia, donde fue arrestado. John Evander Couey nació en Orlando, Florida, el 19 de septiembre de 1958. Era el segundo hijo de Betty Harris, quien tan solo tenía 16 años al dar a luz a John. Su padre fue John William Couey. Betty se separó de él cuando John tenía apenas 1 año, debido a su conducta violenta y abusiva. Su madre se volvió a casar. En la escuela fue puesto en clases especiales debido a su lentitud para aprender, donde fue blanco de burlas por su apariencia física, pues tenía las orejas deformes. En su casa, las cosas eran peor, puesto que su padrastro Bobby Lindsay solía golpearlo fuertemente en presencia de su madre. Su hermana mayor Dorothy refirió el día en que Bobby intentó ahogar a John en un lago y la vez que le rompió la cabeza por orinarse en sus ropas. John pasó su infancia de un hogar a otro. A los 16 años abandonó la escuela y empezó en el alcohol y las drogas. Fue en esa época que comenzó a hostigar a jovencitas. Sus problemas con la ley no tardarían en llegar. Después de diversos casos relacionados con menores de edad, finalmente sería llevado a prisión en 1991, a sus 33 años de edad, por la agresión a una menor de 5 años que vivía a pocos metros de la casa de John. En consecuencia, fue registrado oficialmente como agresor sexual. Nada se volvió a saber de John hasta la desaparición de Jessica. John se había mudado a casa de su media hermana en Homosassa
y residía con 3 adultos más. Cuando la policía lo cuestionó sobre Jessica, de una vez él confesó que sabía dónde estaba. La noche del 24 de febrero, John entró a la casa de Jessica alrededor de las 3 de la mañana, encontrando la puerta de entrada abierta. Llegó a la habitación de Jessica y la obligó a salir de su casa con él. Jessica llevó consigo el delfín de peluche morado que su padre había ganado para ella en una feria y con el que acostumbraba a dormir, y la forzó a entrar en su tráiler. Mientras estuvo cautiva, la policía tocó la puerta del tráiler de John en al menos 2 ocasiones, pero sin hacer una búsqueda dentro del mismo. Cuando John sospechó que era solo cuestión de tiempo para que la policía llegara a hacer un registro, ideó un plan macabro. Le prometió a la pequeña Jessica que la llevaría de vuelta a su hogar, pero para ello debía esconderla en una bolsa de basura para que nadie pudiera verla. Así Jessica entró en la bolsa de basura y John le colocó otra bolsa más en la cabeza y la rellenó de desperdicios. John Huey enterró a Jessica viva. 3 largas semanas habían transcurrido desde la desaparición de Jessica, cuando finalmente John guió a la policía hasta el lugar donde había enterrado a Jessica aún estando con vida, a tan solo 150 metros de su tráiler. El descubrimiento fue abrumador, una escena terrible. Jessica había sido enterrada con su delfín de peluche y sus manos habían sido atadas con cables. Aún así, con sus dedos logró hacer un par de hoyos en la bolsa de basura en un intento por escapar. 2 de sus dedos estaban fuera de la bolsa. Era demasiado tarde. Murió sofocada. La autopsia reveló laceraciones íntimas correspondientes con violación al menos 6 horas antes de su muerte. Su tracto digestivo estaba completamente vacío, lo que indica que no había comido durante 3 a 4 días antes de su fallecimiento. Restos de cocaína fueron encontrados en su cuerpo por haber permanecido en un ambiente insano. John Evander Huey fue acusado de secuestro, asalto sexual y asesinato en primer grado. A pesar de su confesión de los hechos, esta no pudo ser usada en el juicio como prueba debido a que la misma se dio sin la presencia de un abogado. Sin embargo, la fiscalía tenía pruebas de ADN que vinculaban directamente a John con los hechos. Sangre de Jessica fue encontrada en el colchón de John, así como sus huellas en el tráiler y en el closet de John. Desde lo sucedido a su hija, Mark Lunsford se convirtió en un luchador incansable en favor de los menores víctimas de abusos sexuales, logrando que se aprobara en 2006 la ley Jessica, que entre otras disposiciones provee condenas mínimas de 25 años en prisión y vigilancia electrónica de por vida para convictos por actos lascivos contra menores de 12 años de edad.